Si alguna vez sentiste que el mundo pasó por encima de ti sin mirar atrás, quédate aquí un momento. Hay historias que no se escuchan con los oídos, sino con las heridas. Acompáñame hasta el final, suscríbete y deja tu like como quien enciende una pequeña vela en la oscuridad, porque lo que estás a punto de oír quizá no cambie el pasado, pero puede tocar algo muy profundo dentro de ti. El viento atravesaba las ruinas como un lamento antiguo, arrastrando polvo, papeles rotos y el eco de pasos que ya no existían. Entre muros quebrados y columnas caídas, una anciana se sostenía a sí misma como podía, encorvada, con los hombros vencidos por un peso que no era solo el de los años. Sus manos temblaban, no tanto por el frío como por el cansancio de haber esperado demasiado. Lloraba en silencio, con lágrimas que se perdían en la tierra gris, como si incluso el suelo se hubiera acostumbrado a no devolver nada. Nadie pasaba por allí. Y si alguien pasaba, no miraba. El mundo tenía prisa, siempre la había tenido. Para los demás, aquel lugar no era más que un resto inútil, una herida urbana olvidada por los mapas y por la memoria. Para ella, en cambio, era lo último que le quedaba. No una casa, no un refugio verdadero, sino un espacio donde el abandono parecía menos ruidoso que en las calles llenas de ojos indiferentes. Su abrigo estaba gastado hasta volverse casi una promesa rota. Cada costura hablaba de inviernos sobrevividos a fuerza de resignación. En el bolsillo, nada. Ni monedas, ni papeles, ni nombres a los que acudir. Solo una pequeña fotografía doblada tantas veces que el rostro apenas se distinguía. La anciana la apretaba a ratos, como si ese gesto pudiera devolverle algo que el tiempo se había llevado sin pedir permiso. El sonido de un metal golpeando contra una piedra la hizo estremecerse. No era peligro, pero en su cuerpo todo se había vuelto alarma. La vida la había entrenado para esperar lo peor incluso del silencio. Miró alrededor con ojos cansados, opacos, de esos que han visto demasiadas despedidas. No había nadie. Solo las ruinas, el cielo bajo y un aire espeso que parecía aplastar los pulmones. Se sentó sobre un bloque de concreto roto, con cuidado, como si el suelo pudiera quebrarse también bajo su peso. Allí, por un instante, dejó caer la cabeza entre las manos. El llanto salió más fuerte, no como un grito, sino como un desbordamiento inevitable. No lloraba solo por el hambre ni por el frío. Lloraba por haber sido borrada. Por haber trabajado una vida entera para terminar convertida en una sombra que nadie reconocía. Recordó los días en que su nombre significaba algo para alguien. Días en que sus manos eran útiles, en que su voz era escuchada aunque fuera para pedirle algo simple. Ahora, su voz no tenía destinatario. Hablar sola se había vuelto una costumbre, pero incluso eso comenzaba a dolerle. El silencio respondía siempre igual, con nada. Un grupo de personas pasó a lo lejos, riendo, ajenas. El sonido de sus voces rebotó entre los muros caídos y se disipó rápido, como una burla involuntaria. La anciana no los miró. Aprendió hacía tiempo que mirar duele más cuando nadie devuelve la mirada. Cerró los ojos, respiró hondo y pensó, por primera vez en mucho tiempo, si valía la pena seguir respirando así. El mundo ya la había olvidado. No de golpe, sino poco a poco, como se olvidan las cosas que dejan de ser útiles. Primero fue el trabajo, luego la casa, después las visitas. Al final, el nombre. Y cuando el nombre se pierde, parece que todo lo demás cae detrás. Allí, entre ruinas, comprendía con una claridad dolorosa que ya no había lugar para ella en los planes de nadie. Una piedra rodó cerca de sus pies, empujada por el viento. La anciana la miró como si fuera una señal, aunque no supiera de qué. Había aprendido a no esperar milagros. A lo sumo, esperaba no molestar. A lo sumo, esperaba pasar desapercibida hasta que el cansancio fuera definitivo. Aún así, en lo más profundo, algo dentro de ella se resistía a apagarse del todo, como una brasa mínima que se niega a morir incluso bajo cenizas húmedas. Sin saber por qué, levantó la vista hacia el horizonte roto. El cielo estaba nublado, pesado, pero no completamente oscuro. Ese detalle, insignificante para cualquiera, le provocó una punzada extraña en el pecho. No esperanza todavía, no fe clara. Solo una sensación incómoda, como si alguien la estuviera mirando desde un lugar que no podía ver. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y volvió a sentarse erguida, lo poco que su cuerpo permitía. No esperaba ayuda. No esperaba consuelo. Pero el silencio ya no se sentía igual. Había algo distinto, casi imperceptible, flotando entre las ruinas. Como si el abandono, por primera vez en mucho tiempo, no estuviera completamente solo. Y sin saberlo,
mientras el mundo seguía su camino sin recordar su nombre, alguien la había visto. Alguien que no necesitaba ruinas para saber cuánto pesa una vida olvidada. El tiempo parecía haberse detenido entre aquellas ruinas, como si incluso los minutos se negaran a avanzar en un lugar donde nada esperaba ser salvado. La anciana permanecía sentada, inmóvil, escuchando su propia respiración irregular. Cada inhalación le recordaba el esfuerzo que le costaba seguir allí. Cada exhalación era un pequeño alivio, pero también una renuncia silenciosa a cualquier expectativa. Sus pensamientos comenzaron a pesar más que su cuerpo. No llegaban de golpe, sino como gotas persistentes, una tras otra, golpeando siempre el mismo punto. Pensó en las mañanas que ya no tenía, en el olor del pan caliente que alguna vez llenó una cocina que dejó de existir. Pensó en palabras que no dijo y en otras que dijo demasiado tarde. El pasado no venía con nostalgia dulce, sino con una crudeza que le apretaba el pecho. Se preguntó en qué momento exacto dejó de importar. No había un día concreto, ninguna escena dramática que pudiera señalar. Fue un proceso lento, casi educado. Un mañana vuelvo que nunca se cumplió. Una hora no puedo que se volvió permanente. Hasta que, un día, el silencio dejó de ser una pausa y se convirtió en estado natural. El frío comenzó a subirle desde los pies, recorriendo sus piernas como un aviso tardío. Se abrazó a sí misma, no por calor, sino por costumbre. Hacía años que no sentía el abrazo de otro cuerpo. La cercanía humana se había vuelto un recuerdo borroso, algo que parecía pertenecerle a otra mujer, no a esa figura encorvada que respiraba entre escombros. Cerró los ojos y dejó que el llanto volviera, más lento ahora, menos desesperado, pero más profundo. No había lágrimas espectaculares, solo un hilo constante de tristeza que se deslizaba sin hacer ruido. Lloraba por la vida que tuvo y por la que no tendría. Lloraba por haber aprendido a pedir tan poco que incluso el dolor parecía excesivo. En su mente apareció una pregunta que evitaba desde hacía tiempo. No era nueva, pero siempre la empujaba lejos. Esa tarde, sin embargo, no tuvo fuerzas para hacerlo. Se preguntó si Dios aún veía a personas como ella. No desde los altares ni desde los libros, sino desde el suelo frío, desde las ruinas donde nadie más miraba. La pregunta no venía cargada de fe ni de reproche, solo de cansancio. Recordó las veces que rezó sin palabras, mirando al techo, al cielo o a ninguna parte. Oraciones cortas, torpes, que nunca pedían grandes cosas. Solo un poco de alivio. Solo un día menos pesado. Con el tiempo, incluso esas oraciones se fueron apagando, no por falta de creencia, sino por agotamiento. Creer también cansa cuando no hay respuesta visible. El sonido lejano de una sirena atravesó el aire y se perdió rápido. La ciudad seguía viva en algún lugar, funcionando con su ritmo indiferente. Ella, en cambio, estaba suspendida en una especie de margen invisible. Ni completamente parte del mundo, ni completamente fuera de él. Esa sensación de estar de más le pesaba más que el hambre. Abrió los ojos lentamente y observó sus manos. Arrugadas, manchadas, marcadas por trabajos que nadie recordaba. Manos que habían cuidado, limpiado, sostenido. Ahora, apenas se sostenían a sí mismas. Las movió despacio, como comprobando que todavía respondían. A veces temía que su propio cuerpo comenzara a olvidarla también. Un pensamiento incómodo cruzó su mente, breve pero claro. La idea de levantarse y caminar sin rumbo hasta que las fuerzas se acabaran. No como un acto dramático, sino como una continuación lógica del abandono. No había rabia en ese pensamiento, solo una aceptación fría. Como si la vida hubiera reducido todas sus opciones a esperar o desaparecer. Pero algo la detuvo. No una voz, no una visión. Solo una resistencia interna difícil de explicar. Una incomodidad extraña ante la idea de rendirse del todo. No era esperanza, todavía no. Era más bien una pregunta sin formular, una sensación de que aún no había terminado algo que no sabía nombrar. El viento volvió a soplar entre las ruinas, levantando polvo y haciendo crujir restos de madera vieja. La anciana miró a su alrededor otra vez. Todo parecía igual, pero no lo sentía exactamente igual. El silencio tenía una densidad distinta, como si escondiera algo que aún no se revelaba. Esa percepción la inquietó más que el abandono mismo. Se acomodó mejor en el bloque de concreto, respiró hondo y dejó que el cansancio la atravesara sin resistirse. Si tenía que pasar allí la noche, lo haría. Si tenía que seguir un día más, también. No porque creyera que algo bueno iba a ocurrir, sino porque, por alguna razón que no entendía, todavía no podía levantarse y marcharse para siempre.
Y mientras la tarde comenzaba a caer lentamente sobre las ruinas, sin testigos ni promesas, el peso de su historia seguía acumulándose en silencio, preparándose, sin que ella lo supiera, para ser visto desde un lugar que no olvidaba a nadie. El cansancio terminó por arrastrarla hacia un estado extraño, a medio camino entre el sueño y la vigilia. No dormía del todo, pero tampoco estaba completamente despierta. En ese espacio frágil, los recuerdos comenzaron a filtrarse sin pedir permiso, como si las ruinas abrieran una puerta antigua que llevaba directamente a su pasado. Se vio a sí misma muchos años atrás, con la espalda recta y las manos firmes, caminando deprisa porque siempre había algo que hacer. Recordó el sonido de una puerta que se abría temprano, el olor del café barato, la lista de tareas repetidas día tras día. No era una vida fácil, pero era una vida llena. Había cansancio, sí, pero también propósito. En aquel entonces, no imaginaba que el esfuerzo pudiera terminar en olvido. Trabajó donde la llamaban. Limpió pisos ajenos, cocinó para otros, cuidó niños que crecieron y dejaron de reconocerla. Sus manos, ahora temblorosas, habían sido fuertes y precisas. Cada grieta en su piel tenía una historia que nadie preguntó. Nunca pidió aplausos. Nunca los necesitó. Le bastaba con sentir que servía para algo, que su presencia hacía una diferencia, aunque fuera mínima. Recordó una casa pequeña, siempre modesta, pero llena de sonidos. No risas constantes, pero sí voces. Discusiones, silencios compartidos, noches largas. Allí aprendió a sostener a otros incluso cuando ella misma estaba rota. Aprendió a callar su propio dolor para que el de los demás pesara menos. Esa costumbre, con los años, se volvió su mayor carga. Hubo decisiones que todavía le dolían. Caminos que no tomó por miedo o por obligación. Personas a las que no supo decir que no. Personas a las que dijo adiós sin entender que sería definitivo. No se veía como una víctima perfecta. Sabía que había cometido errores. Había confiado donde no debía, había esperado demasiado de quienes no podían dar nada. Pero nunca dejó de intentarlo. El recuerdo más persistente era el de una tarde cualquiera, sin nada extraordinario. Estaba sentada, cansada, mirando por la ventana. Afuera, la vida seguía como siempre. En ese momento, sin razón aparente, sintió una soledad anticipada, como si algo se estuviera despidiendo dentro de ella antes de tiempo. No supo interpretarlo. Ahora, entre ruinas, entendía demasiado bien esa sensación. El sonido de un golpe seco la sacó de sus pensamientos. Una viga vieja había cedido un poco más con el peso del tiempo. La anciana abrió los ojos de golpe, respirando agitada. El presente volvió a caerle encima con toda su aspereza. Las ruinas, el frío, el cuerpo cansado. Todo seguía allí, esperando. Se llevó la mano al pecho, no por dolor físico, sino por una presión interna difícil de describir. Los recuerdos la habían dejado más vulnerable, como si hubieran abierto heridas que nunca cerraron del todo. Aún así, no los rechazó. Había aprendido que huir del pasado solo lo hace más ruidoso. Miró otra vez la fotografía arrugada que guardaba con tanto cuidado. Pasó el dedo por el borde, como si pudiera alisar el tiempo. No habló en voz alta, pero en su interior murmuró palabras antiguas, dirigidas a nadie en particular. No eran reproches. Tampoco súplicas claras. Eran fragmentos de una conversación que había quedado inconclusa hacía muchos años. Pensó en Dios de nuevo, pero esta vez sin preguntas directas. Solo con una sensación ambigua, mezcla de cercanía y distancia. Como cuando uno recuerda a alguien importante y no sabe si llamarlo o no. No sentía rabia. Sentía pudor. El pudor de quien ha sido olvidado y teme confirmar que el olvido es definitivo. El cielo comenzó a oscurecer lentamente. Las sombras se estiraban entre los muros rotos, deformando las formas. La anciana se dio cuenta de que la noche llegaría pronto. Y con la noche, el frío sería más duro, más honesto. Pensó en levantarse, buscar otro rincón, pero su cuerpo protestó antes de intentarlo. Permaneció donde estaba. Fue entonces cuando percibió algo distinto. No un sonido claro, no una presencia definida. Más bien una sensación leve, casi imperceptible, como si el aire se hubiera vuelto más atento. No era alivio. Era expectativa. Algo que no encajaba del todo con la lógica del abandono que conocía tan bien. Se quedó quieta, observando, escuchando con un cuidado nuevo. El pasado había regresado para recordarle quién había sido. El presente la sostenía con dificultad. Y, sin saberlo,
entre ambos tiempos comenzaba a abrirse un espacio donde algo más estaba a punto de entrar, no con ruido ni promesas, sino con una paciencia que ella ya había olvidado que existía. La noche cayó por completo sobre las ruinas. Y en esa oscuridad densa, donde la vida parecía haberse detenido para siempre, la historia de la anciana seguía respirando, esperando, a un paso de ser tocada por una mirada que no juzga, no olvida y no pasa de largo. La noche avanzó con lentitud, como si incluso el tiempo caminara con cuidado entre las ruinas. El frío se volvió más directo, menos negociable. La anciana ajustó el abrigo alrededor de su cuerpo y apoyó la espalda contra un muro agrietado, buscando una estabilidad que no existía. Cerró los ojos solo un instante, pero los abrió de nuevo enseguida. Dormir del todo le parecía un riesgo. Despertar podía doler más que mantenerse alerta. Fue entonces cuando escuchó pasos. No fuertes ni apresurados. Pasos humanos, medidos, que no pertenecían al eco caótico de la ciudad ni al ruido accidental de las ruinas. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se tensó, contuvo la respiración, preparándose para ser ignorada una vez más, o para algo peor. Nadie se acercaba a alguien como ella sin motivo. Los pasos se detuvieron a cierta distancia. No demasiado cerca. No demasiado lejos. La anciana levantó la vista lentamente. A contraluz, distinguió una silueta. No podía ver el rostro con claridad, solo una figura inmóvil, como si también estuviera observando el lugar con atención. El corazón le latía fuerte, pero no sintió miedo inmediato. Sintió algo distinto, una incomodidad suave, como si el silencio se hubiera vuelto consciente. Pensó que quizás se iría. Eso era lo más probable. La gente miraba y seguía su camino. Siempre era así. Bajó la mirada un momento, cansada incluso de confirmar la repetición del abandono. Cuando volvió a mirar, la figura seguía allí. No avanzaba. No retrocedía. Simplemente permanecía. El aire parecía más quieto. Incluso el viento había disminuido, como si no quisiera interrumpir algo invisible. La anciana frunció el ceño, confundida. No entendía qué hacía esa persona en un lugar como ese, a esa hora. Nadie venía a las ruinas por nada bueno. Nadie que pudiera ayudar. La figura dio un paso más, lento, respetuoso. No invadía el espacio. No imponía presencia. La anciana notó un detalle extraño, no se sentía observada como objeto, sino como alguien que existe. Esa diferencia, mínima pero profunda, le provocó un nudo inesperado en la garganta. No hubo saludo. No hubo pregunta inmediata. El silencio entre ambos no era incómodo, sino denso, cargado de algo que ella no sabía nombrar. La figura se inclinó ligeramente, como quien observa algo frágil sin querer romperlo. En ese gesto, tan simple, la anciana sintió una sacudida interna. Nadie se inclinaba ante ella desde hacía años. Pensó en hablar, pero no supo qué decir. ¿Qué se dice cuando uno no tiene nada que ofrecer ni nada que pedir sin vergüenza? Sus labios se movieron apenas, pero no salió sonido. La figura pareció entender ese silencio. No lo llenó. No lo corrigió. Había algo en la manera de estar de ese desconocido que desarmaba defensas antiguas. No había prisa. No había superioridad. Solo una atención plena, como si ese momento, ese lugar y esa anciana fueran suficientes. La sensación la desconcertó más que cualquier amenaza. La anciana bajó la mirada hacia sus manos sucias, hacia el suelo cubierto de polvo. Sintió vergüenza, una vergüenza antigua que creía haber superado. La figura no se movió. No se apartó. Tampoco la obligó a levantar la vista. Ese respeto silencioso le hizo arder los ojos. Por un instante, pensó que estaba imaginando todo. El cansancio, el hambre, la soledad podían jugarle trucos crueles. Pero el aire seguía distinto. Demasiado real. Demasiado presente. No era una aparición grandiosa. No era un milagro evidente. Era algo mucho más desconcertante, alguien que se quedaba. La figura se sentó a cierta distancia, sobre una piedra, sin romper el frágil equilibrio del momento. El gesto fue tan natural que a la anciana le costó procesarlo. Nadie se sentaba con ella. Nadie compartía el suelo. Ese simple acto pesaba más que cualquier palabra. No sabía quién era. No sabía qué quería. Pero en su interior, algo comenzó a aflojarse, como un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. No esperanza aún. No alivio completo. Solo una grieta mínima en la certeza absoluta de haber sido olvidada por todos. La noche continuó su curso. Las ruinas seguían siendo ruinas. El frío seguía allí.
La anciana seguía sin recursos. Nada externo había cambiado. Y, sin embargo, algo esencial había entrado en escena sin anunciarse, sin imponerse, sin prometer nada. Sin saberlo todavía, estaba sentada frente a alguien que veía más allá de la miseria, más allá del abandono, más allá de las ruinas. Alguien que no necesitaba presentarse para ser reconocido por el peso silencioso de su presencia. Y esa presencia, discreta y firme, comenzaba a alterar el curso de una historia que el mundo ya había dado por terminada. El silencio entre ambos se prolongó más de lo que la anciana habría creído posible. No era un silencio incómodo, sino uno que parecía sostenerse a sí mismo, como si no necesitara ser llenado. Ella respiraba despacio, consciente de cada movimiento de su pecho, de cada pequeño temblor en las manos. La figura frente a ella permanecía quieta, sin exigir nada, sin apresurar nada. La anciana fue la primera en romper ese silencio, aunque no con palabras. Soltó un suspiro largo, profundo, de esos que salen cuando el cuerpo ya no puede cargar más solo. En ese gesto había cansancio, pero también una rendición parcial, como si aceptara, al menos por un momento, no estar completamente sola. No tengo nada, murmuró al fin, con la voz áspera, casi rota. Si busca algo, no lo encontrará aquí. La figura no respondió de inmediato. No negó. No corrigió. Simplemente escuchó. Esa espera respetuosa desarmó algo en ella. Estaba acostumbrada a que la interrumpieran, a que la callaran o a que fingieran escuchar mientras pensaban en otra cosa. Esta vez, su voz parecía haber llegado a algún lugar. Ni comida, ni dinero, ni un lugar, continuó, sin mirarlo. Solo esto. Hizo un gesto amplio, abarcando las ruinas, la noche, su propio cuerpo cansado. No era una queja. Era una constatación. La figura asintió lentamente, como quien reconoce una verdad sin discutirla. Ese gesto simple, de reconocimiento, le provocó un estremecimiento inesperado. A veces, dijo entonces la figura, con una voz serena, profunda, sin dureza, lo que queda es suficiente para empezar a ver. La anciana levantó la mirada con cautela. No entendía del todo esas palabras, pero algo en el tono le impidió descartarlas. No eran frases hechas. No eran consuelos vacíos. Eran dichas como si no necesitaran convencer a nadie. ¿Ver qué? Preguntó ella, con una mezcla de ironía suave y cansancio. La figura la miró directamente por primera vez. Sus ojos no juzgaban. No analizaban. Parecían sostener. La anciana sintió un nudo en la garganta, como si esa mirada le estuviera devolviendo algo que había perdido sin darse cuenta. Lo que aún respira, respondió. Ella bajó la vista de nuevo, confundida. Pensó en su cuerpo agotado, en su hambre, en el frío. Pensó en todo lo que ya no respiraba en su vida. Sin embargo, algo dentro de ella reaccionó, casi a regañadientes. Una pequeña protesta interna contra la idea de estar completamente acabada. Respirar no es vivir, dijo, con voz baja. La figura no discutió. Sonrió apenas, una sonrisa leve, sin triunfos. Esa expresión le resultó extrañamente familiar, como si la hubiera visto antes en algún lugar que no podía ubicar. A veces, respondió, respirar es resistir. Y resistir, ya es una forma de vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La anciana no supo qué decir. Sintió una mezcla incómoda de alivio y molestia. Alivio por ser comprendida. Molestia porque, muy dentro, esas palabras tocaban algo que aún no quería aceptar. El viento volvió a soplar entre las ruinas, pero ahora parecía menos hostil. La anciana se dio cuenta de que llevaba varios minutos sin llorar. No porque se sintiera mejor, sino porque algo había capturado su atención. Ese alguien. Esa presencia. ¿Por qué se queda? Preguntó finalmente, sin rodeos. La figura la observó un instante más largo. No parecía buscar una respuesta adecuada. Parecía elegir la verdad más simple. Porque tú estás aquí. La frase la golpeó con más fuerza de la que esperaba. Sintió un calor repentino en el pecho, seguido de una oleada de vergüenza. Nadie había dicho algo así por ella, no por obligación ni por caridad, sino como una razón suficiente. No soy nadie, susurró, casi pidiendo disculpas por existir. La figura negó lentamente. Eso es lo que te hicieron creer. La anciana apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero no cayeron de inmediato. Algo dentro de ella luchaba, no por esperanza, sino por dignidad. Una dignidad olvidada, arrugada, pero no destruida. Se quedaron así,
compartiendo la noche, las ruinas, el frío. No hubo promesas. No hubo milagros visibles. Sin embargo, el peso de la injusticia comenzaba a sentirse distinto. No más ligero, pero sí acompañado. La anciana no sabía quién era ese desconocido. No sabía su nombre. No sabía de dónde venía. Pero en lo más profundo, algo empezaba a intuir lo que su mente aún no se atrevía a formular. Aquella presencia no había llegado para sacarla de las ruinas de inmediato. Había llegado para quedarse con ella dentro de ellas. Y ese detalle, silencioso y radical, preparaba el terreno para una verdad que todavía tardaría en revelarse, pero que ya estaba caminando, con paciencia, hacia el centro de su historia. La noche se volvió más dura conforme avanzaban las horas. El frío dejó de ser una sensación y pasó a ser un hecho que mordía la piel. La anciana comenzó a sentir los dedos entumecidos, una rigidez lenta que subía por los brazos. Intentó frotarse las manos, pero el movimiento le dolió en las articulaciones. La figura permanecía allí, atenta, como si percibiera cada cambio en su cuerpo antes incluso de que ella lo nombrara. No debería quedarse, dijo ella de pronto. Aquí no hay nada bueno. La figura no respondió con palabras. Se levantó despacio y, con un gesto simple, se quitó la capa que llevaba. Era una prenda humilde, gastada por el uso, pero limpia. La colocó con cuidado sobre los hombros de la anciana, sin tocarla más de lo necesario, como si temiera romper algo frágil. Ella reaccionó de inmediato, llevándose las manos al pecho. No, no puedo aceptar eso. Había aprendido a rechazar antes de deber. A decir no antes de sentir vergüenza. A proteger lo poco que quedaba de su orgullo. La figura se detuvo, respetando su resistencia. No es un intercambio, dijo con suavidad. No te quita nada recibir. Esas palabras le provocaron una punzada inesperada. Toda su vida había sido un intercambio constante, trabajo por comida, silencio por techo, obediencia por permanencia. La idea de recibir sin pagar algo a cambio le resultaba ajena, casi peligrosa. Finalmente, dejó que la capa se quedara. El calor fue inmediato, pero no solo físico. El gesto había atravesado capas más profundas. Bajó la cabeza, luchando contra el llanto que volvía a subirle desde el pecho. No sé cuánto tiempo podré seguir, confesó, sin mirarlo. Mi cuerpo ya no responde como antes. La figura asintió despacio. Lo sé. No había lástima en esa respuesta. Había comprensión. La anciana apretó los labios, conteniendo una pregunta que la quemaba por dentro. No quería sonar ingenua. No quería exponerse más. Pero el cansancio terminó por vencerla. ¿Por qué a mí?, preguntó. Hay otros, más jóvenes, más fuertes. Yo ya no sirvo. La figura la miró con una intensidad tranquila. El mundo mide el valor por la utilidad, respondió. Pero el valor no se gasta con los años. Ella soltó una risa breve, amarga. Eso no es lo que dicen las calles. Las calles no crean a las personas, replicó. Solo las pisan. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas. La anciana sintió una mezcla de consuelo y enojo. Consuelo porque alguien parecía entender su herida. Enojo porque esa comprensión no cambiaba la realidad inmediata. Seguía teniendo hambre. Seguía sin un lugar. Seguía siendo invisible para casi todos. Como si el mundo quisiera reafirmar esa invisibilidad, un ruido brusco rompió el silencio. Voces. Pasos rápidos. Dos hombres aparecieron al borde de las ruinas, iluminando el lugar con linternas. La anciana se sobresaltó, el corazón acelerado. Reconocía ese tipo de presencia. No venían a ayudar. Otra vez aquí, dijo uno de ellos, con tono molesto. Te dije que no podías quedarte. No es un lugar para dormir, añadió el otro. Esto es propiedad privada. La anciana intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron de inmediato. El miedo le recorrió el cuerpo. No tenía fuerzas para huir. No tenía argumentos para quedarse. La figura dio un paso adelante, colocándose apenas entre ella y los hombres, sin confrontación visible. Solo está descansando, dijo con calma. No está haciendo daño a nadie. Los hombres lo miraron con desconfianza. Evaluaron su ropa, su postura, su tono. No parecía una amenaza. Tampoco alguien influyente. No es nuestro problema, respondió uno. Si pasa algo aquí, nos culpan a nosotros. Siempre es lo mismo, añadió el otro. Si dejamos a uno, vienen más. La anciana sintió la humillación subirle por la garganta. Bajó la cabeza,
preparada para recoger lo poco que tenía y marcharse, aunque no supiera a dónde. Había vivido esa escena demasiadas veces. Sabía cómo terminaba. La figura no levantó la voz. No discutió. Simplemente sostuvo la mirada del hombre que hablaba. Si no es su problema, dijo, tampoco es su amenaza. Hubo un silencio tenso. Los hombres se miraron entre sí. No estaban acostumbrados a ese tipo de respuesta. No era sumisa, pero tampoco desafiante. Era firme, limpia. Tienen razón en una cosa, continuó la figura. Este lugar no fue hecho para vivir. Pero ella no eligió las ruinas. Las ruinas la eligieron a ella cuando todo lo demás se cerró. El hombre frunció el ceño. Eso no cambia nada. Cambia quienes somos, respondió. La anciana sentía el corazón golpeándole el pecho. Temía que esa defensa empeorara las cosas. Temía que la figura se marchara después. Temía volver a quedarse sola. Tras unos segundos incómodos, los hombres apagaron las linternas. No queremos problemas, dijo uno. Solo, no queremos líos. Se dieron la vuelta y se fueron, murmurando entre ellos. El sonido de sus pasos se perdió en la noche. La anciana soltó el aire que había estado conteniendo, las manos temblándole. No debía hacer eso, susurró. Ahora volverán. La figura se sentó de nuevo a su lado. Tal vez, dijo. O tal vez no. Ella negó lentamente, agotada. Siempre vuelven. La figura guardó silencio un instante, como si escuchara algo más allá del momento. Antes de que eso ocurra, dijo al fin, habrá que decidir algo. La anciana lo miró, confundida. ¿Decidir qué? Él la miró con una serenidad que no prometía facilidad. Si seguir creyendo que el mundo ya te terminó, o permitir que algo distinto comience, incluso aquí. Las palabras no traían una solución clara. No ofrecían seguridad. Pero abrían una grieta peligrosa en su resignación. La anciana sintió miedo de esa grieta. Porque si algo podía comenzar, entonces rendirse ya no era una opción simple. Y mientras la noche apretaba su cerco y la injusticia parecía afilarse para volver con más fuerza, esa decisión silenciosa empezaba a tomar forma dentro de ella, sin aplausos, sin milagros visibles, y con un costo emocional que todavía no estaba preparada para enfrentar. La historia, lejos de aliviarse, se preparaba para caer aún más hondo. La madrugada llegó sin suavidad. No trajo descanso ni alivio, solo un cansancio más espeso, más definitivo. La anciana permanecía sentada, envuelta en la capa, con la espalda rígida y los ojos abiertos. Había dormitado apenas unos minutos, interrumpidos por sobresaltos breves, por el miedo de que las voces regresaran o de que su cuerpo decidiera no despertarse más. La figura seguía allí. No vigilaba de forma evidente, pero su presencia era constante, como una raíz silenciosa que se aferra a la tierra incluso cuando todo alrededor se resquebraja. La anciana lo miró varias veces sin decir nada. Había algo que quería preguntar, pero no encontraba el valor para hacerlo. Temía escuchar una respuesta que confirmara sus peores sospechas. Con el primer tono gris del amanecer, los ruidos de la ciudad comenzaron a filtrarse de nuevo. Motores lejanos, pasos apurados, voces sin rostro. El mundo despertaba, indiferente a lo ocurrido durante la noche. Para la anciana, ese sonido siempre había sido una señal cruel, el recordatorio de que todos tenían a dónde ir menos ella. No tardaron en aparecer de nuevo. Esta vez no fueron dos, sino tres. Los mismos hombres de la noche anterior, acompañados por otro, más joven, con gesto rígido y una carpeta bajo el brazo. Se movían con la seguridad de quienes representan algo más grande que ellos mismos. Autoridad, aunque fuera mínima. Suficiente para aplastar a alguien sin fuerzas. Se lo dijimos, dijo uno, sin rodeos. No puede quedarse. La anciana intentó ponerse de pie otra vez. Sus piernas respondieron con lentitud dolorosa. El cuerpo le temblaba, no solo por el frío, sino por la certeza de que esta vez no habría pausa ni negociación. Ya conocía ese tono. Ya conocía ese final. No estoy molestando, dijo, con la voz baja. Me iré. Las palabras le salieron automáticas, aprendidas a lo largo de los años. Pedir permiso para existir. Prometer desaparecer rápido. La figura dio un paso adelante, pero ella lo detuvo con un gesto casi imperceptible. No quería causarle problemas. No quería deberle nada más. Esto es una zona en demolición, dijo el más joven, mirando unos papeles. No es seguro. Si pasa algo, la responsabilidad cae sobre nosotros. Siempre dicen eso, murmuró la anciana,
casi para sí. No es personal, respondió el hombre. Son las normas. Esa palabra cayó como una piedra. Normas. Siempre había normas para explicar por qué ella no podía quedarse en ningún lugar. Normas que nunca parecían aplicarse a quienes tenían dinero, techo o apellido. Normas que la expulsaban con una lógica fría, impecable. La figura habló entonces, con la misma calma de siempre. Las normas deberían proteger a los frágiles, dijo, no empujarlos más rápido hacia el borde. El hombre lo miró con fastidio. Usted no entiende cómo funciona esto. Tal vez, respondió. Pero sí entiendo cómo termina cuando nadie cuestiona nada. Hubo un silencio incómodo. La anciana sintió que la situación se tensaba. Temió que todo empeorara. Temió que aquella defensa provocara violencia. En su interior, una culpa antigua comenzó a despertarse. La culpa de ser causa de conflicto. La culpa de existir de más. Por favor, dijo ella, casi suplicando. Me iré ahora mismo. El más joven asintió, satisfecho. Eso es lo mejor. La figura la miró. No con reproche. Con una tristeza serena. La anciana bajó la cabeza. Sentía una derrota pesada, definitiva. Aquella grieta que se había abierto en su resignación comenzaba a cerrarse de golpe. Tal vez se había equivocado. Tal vez había creído demasiado rápido que algo podía cambiar. Comenzó a caminar, despacio, apoyándose en los restos de concreto. Cada paso le dolía como si estuviera abandonando algo más que un lugar. No miró atrás. No quería ver la figura quedarse sola entre las ruinas. No quería confirmar que incluso esa presencia tenía límites. Pero antes de dar el tercer paso, escuchó su voz. Espera. No fue un grito. No fue una orden. Fue una invitación firme. La anciana se detuvo, el cuerpo tenso. Los hombres también se giraron. Ella se va, dijo uno. Sí, respondió la figura. Pero no se va como ustedes creen. El hombre frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? La figura se acercó a la anciana, con un cuidado absoluto. Le habló sin levantar la voz. Mírame. Ella dudó. Luego levantó la vista. Por primera vez, lo observó con atención completa. La luz del amanecer le iluminaba el rostro de forma suave. No había dureza. No había miedo. Solo una certeza profunda que no necesitaba imponerse. No estás siendo expulsada porque no vales, dijo. Estás siendo expulsada porque este lugar olvidó para qué fue hecho el mundo. Las palabras atravesaron a la anciana con una mezcla de consuelo y dolor. Consuelo por ser reconocida. Dolor porque ese reconocimiento no evitaba la injusticia inmediata. Las ruinas seguían cerrándose detrás de ella. El camino delante seguía vacío. Los hombres comenzaron a impacientarse. Tenemos que seguir, dijo uno. No compliquen esto. La figura asintió. No lo haré. Se volvió hacia la anciana y le tendió la mano. No como salvador. No como héroe. Como alguien que camina al lado. Ven, dijo. No porque el camino sea fácil. Sino porque no volverás a caminarlo sola. La anciana sintió una lucha interna violenta. Aceptar esa mano significaba renunciar a la última protección que tenía, su resignación. Significaba arriesgarse a creer, aunque fuera un poco, que su historia no había terminado. Y eso, después de tantos años, daba más miedo que el abandono. Las voces detrás presionaban. El mundo exigía rapidez. Decisiones simples. Desapariciones limpias. Con el corazón golpeándole el pecho, la anciana extendió la mano. Y en ese gesto pequeño, casi invisible para todos los demás, la injusticia alcanzó su punto más alto, justo antes de comenzar a desmoronarse desde un lugar que nadie estaba mirando. El contacto de sus manos fue breve, casi tímido, pero suficiente para sacudir algo profundo. La anciana sintió el calor ajeno atravesar la piel, como si su cuerpo, acostumbrado a la intemperie, reconociera de inmediato lo que significa no sostenerse solo. No hubo fuerza excesiva, no hubo arrastre. Solo una firmeza tranquila que no imponía, pero tampoco retrocedía. Caminaron unos pasos, despacio. Los hombres observaron la escena con una mezcla de incomodidad y alivio. Para ellos, el problema se estaba moviendo fuera del cuadro. No importaba hacia dónde. Importaba que ya no estuviera allí. Con un gesto breve, dieron media vuelta y regresaron a sus asuntos, convencidos de que el orden había sido restaurado. La anciana no miró atrás. Sentía que si lo hacía, algo dentro de ella se rompería. Cada paso era torpe, inseguro, pero había un ritmo nuevo,
un pulso que no reconocía como propio. El amanecer se abría paso entre edificios lejanos, tiñendo el cielo de un gris pálido. No era un amanecer hermoso. Era honesto, frío, despiadado. Pero estaba allí. No sé a dónde vamos, dijo ella, con la voz temblorosa. Yo sí, respondió la figura. No explicó más. La anciana no preguntó. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba saber el destino para dar el siguiente paso. Esa confianza mínima la asustaba. También la sostenía. Caminaron por calles que ella conocía demasiado bien. Aceras rotas, negocios cerrados, miradas esquivas. Algunos transeúntes los observaban de reojo. Veían a una anciana pobre acompañada de un hombre común. Nada extraordinario. Nada digno de atención prolongada. El mundo seguía funcionando bajo sus reglas invisibles. Al pasar frente a una cafetería, el olor del pan recién hecho le golpeó el estómago. El hambre, reprimida durante horas, se volvió urgente. Instintivamente, redujo el paso, avergonzada. No quería ser una carga más evidente. La figura lo notó. Espera aquí, dijo. Entró sin ceremonia. La anciana quedó afuera, sintiendo como las miradas se posaban en su abrigo ajeno, en su postura encorvada. Se preparó para lo peor. Estaba acostumbrada a ser expulsada incluso de la espera. La figura regresó con una bolsa pequeña y un vaso caliente. Se lo ofreció sin palabras. La anciana dudó. Ese gesto, tan simple, le parecía excesivo. Aceptarlo implicaba reconocer una necesidad que había aprendido a negar. No puedo pagarle, dijo, casi disculpándose. No te lo estoy vendiendo, respondió. Tomó el vaso con manos temblorosas. El calor le recorrió los dedos, subió por los brazos, le llenó el pecho. Dio un sorbo lento. Cerró los ojos. El sabor era simple, pero real. Ese detalle, tan pequeño, desató un llanto silencioso que no pudo contener. No lloraba por el café. Lloraba por haber olvidado cómo se sentía recibir algo sin miedo. Gracias, susurró, sin saber a quién se lo decía del todo. Continuaron caminando. La ciudad comenzaba a llenarse de gente. El contraste la mareaba. Tanta vida alrededor. Tanta indiferencia. En un cruce, un hombre elegante casi la empujó sin mirarla. Ella se encogió instintivamente. La figura no intervino. No corrigió al mundo. Solo se mantuvo a su lado, estable. ¿Siempre es así?, preguntó ella, agotada. ¿Siempre tengo que aprender a no estorbar? La figura la miró con una tristeza serena. El mundo aprende rápido a ignorar lo que le incomoda, dijo. Pero no todo el mundo es el mundo. La frase quedó resonando en su interior. No traía consuelo inmediato. Traía una distinción nueva. Tal vez no estaba completamente rodeada de indiferencia. Tal vez solo había aprendido a verla en todas partes. Llegaron a una plaza pequeña, casi escondida entre edificios viejos. Un banco de madera, árboles cansados, palomas inquietas. La figura se sentó. La anciana lo imitó, respirando con dificultad. Sentía el cuerpo al límite. No sabía cuánto más podría caminar. Aquí, dijo la figura, vamos a esperar. ¿A qué? A que algo se muestre. La anciana frunció el ceño. Estaba cansada de palabras abiertas, de promesas que no se completan. Pero no discutió. El silencio volvió a instalarse entre ambos. Esta vez, no pesaba. Observó a la gente pasar. Una mujer con un niño. Un hombre hablando solo. Un anciano recogiendo latas. De pronto, una mujer se detuvo frente a ellos. Miró a la anciana con atención. No con lástima automática. Con reconocimiento. ¿Usted no es? Comenzó, dudando. ¿No trabajaba en la casa de la señora Marta, hace años? La anciana levantó la vista, sorprendida. Hacía tiempo que nadie asociaba su rostro con un recuerdo. Sí, respondió, insegura. Yo cuidaba a su madre. La mujer asintió lentamente. Ella hablaba mucho de usted, dijo. Decía que sin usted no habría podido seguir. La anciana sintió un golpe seco en el pecho. Un reconocimiento tardío, inesperado. No resolvía nada. No le daba un techo. No le devolvía los años perdidos. Pero desmentía una mentira que había cargado demasiado tiempo, la de no haber importado nunca. La mujer se marchó después de unas palabras más. La plaza volvió a su ritmo. La anciana se quedó en silencio, procesando. Eso, murmuró. Eso no lo esperaba. La figura la observó con atención.
El olvido no siempre es total, dijo. A veces solo está mal distribuido. Ella respiró hondo. Algo dentro de ella comenzaba a moverse. No como esperanza ingenua. Como una verdad incómoda, tal vez su vida había dejado huellas que ella misma había dejado de ver. Miró a la figura con ojos nuevos. ¿Quién es usted?, preguntó por fin, con una mezcla de temor y necesidad. Él sonrió levemente, no como quien revela un secreto, sino como quien reconoce el momento adecuado para no hacerlo todavía. Alguien que camina contigo, respondió. Y alguien que sabe que lo que viene no será fácil. La anciana bajó la mirada, asintiendo despacio. El punto de quiebre no había llegado con un milagro visible ni con una solución inmediata. Había llegado como llegan las verdades más difíciles, desmontando, una por una, las mentiras que la habían mantenido pequeña. Y mientras la ciudad seguía girando sin detenerse, algo irreversible comenzaba a tomar forma en su interior. Algo que ya no dependía de ruinas, de normas ni de miradas ajenas. La historia aún no había alcanzado su desenlace. Pero el rumbo, silenciosamente, acababa de cambiar. La mañana avanzó con una claridad que no traía consuelo automático. La plaza comenzó a llenarse de sonidos cotidianos, de conversaciones fragmentadas, de pasos que iban y venían sin notar demasiado a quienes se quedaban quietos. La anciana permanecía sentada, mirando sus propias manos como si las viera por primera vez. El encuentro había dejado una marca silenciosa, una fisura en la certeza de haber sido irrelevante toda su vida. No cambia nada, dijo de pronto, con voz baja. Que alguien me recuerde, no me devuelve un lugar. La figura asintió, sin apurarse a contradecirla. No, respondió. No cambia las condiciones. Cambia el peso con el que las llevas. Ella frunció el ceño. Esa distinción le resultaba difícil. Había pasado tantos años luchando por condiciones que la idea de cargar con ellas de otra manera parecía inútil. El hambre seguía allí. El cansancio también. El futuro continuaba siendo una palabra abstracta, peligrosa. Estoy cansada de cargar, confesó. Cansada de resistir sin sentido. La figura la miró con una atención profunda, como si esa frase contuviera algo sagrado. Resistir sin sentido agota, dijo. Pero resistir con verdad, transforma. Ella negó lentamente. No sé qué verdad queda para mí. La que aún no te permites decir, respondió. La anciana cerró los ojos un instante. Dentro de ella, una lucha se intensificaba. Parte de su ser quería aferrarse a la resignación conocida. Otra, más frágil, más peligrosa, comenzaba a intuir que había vivido encogida por una mentira repetida demasiadas veces. Siempre creí que estaba sola porque algo en mí estaba mal, dijo al fin. Porque no fui suficiente. Porque me equivoqué demasiado. La figura permaneció en silencio unos segundos, como si midiera cada palabra antes de entregarla. La soledad que te rodeó no fue un juicio, dijo. Fue una consecuencia de un mundo que corre más rápido de lo que ama. La anciana sintió que esas palabras tocaban una herida antigua. No la cerraban. La iluminaban. Por primera vez, la culpa comenzaba a perder fuerza. No desaparecía, pero dejaba de ser absoluta. Un hombre se acercó a la plaza con un carrito de limpieza. Miró a la anciana con desconfianza, luego a la figura. Dudó. No pueden quedarse aquí mucho tiempo, dijo. Hay que mantener el lugar despejado. La anciana bajó la cabeza de inmediato, preparada para levantarse. El cuerpo respondió con torpeza. La figura apoyó una mano ligera en su hombro, sin fuerza, solo como ancla. Ya nos iremos, respondió. Gracias por avisar. El hombre asintió, satisfecho de haber cumplido su función, y siguió su camino. La anciana soltó un suspiro pesado. ¿Ve? Dijo. Siempre es así. Todo me empuja a moverme, a desaparecer. La figura la miró con una calma firme. Moverse no siempre es huir, dijo. A veces es atravesar. Ella levantó la vista lentamente. ¿Atravesar hacia dónde? Hacia lo que has evitado sentir, respondió. Hacia la verdad de tu propia dignidad. La anciana apretó los labios. Esa palabra le resultaba casi ajena. Dignidad. La había asociado durante años con trabajo, con utilidad, con reconocimiento externo. Ahora, se le presentaba como algo interno, silencioso, incómodo. No sé si puedo, susurró. La figura se inclinó un poco hacia ella. No te estoy pidiendo que puedas, dijo. Solo que no niegues que existe. El viento movió las hojas secas de la plaza. Una paloma se acercó,
picoteó cerca de sus pies y se alejó. La vida seguía ocurriendo, sin ceremonias. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella, cansada. ¿Caminar hasta que no pueda más? La figura la miró con una seriedad nueva. Ahora, dijo, viene la parte más difícil. Ella sintió un nudo en el estómago. ¿Más difícil que todo esto? Sí, respondió. Porque ahora tendrás que decidir si sigues viéndote como el mundo te miró, o si aceptas verte como yo te veo. La anciana sintió miedo. No al hambre. No al frío. Miedo a mirarse de otro modo y descubrir que había desperdiciado años creyendo una mentira. Miedo a sentir rabia, tristeza, duelo por todo lo que no fue. Si acepto eso, dijo, ¿qué cambia? La figura sostuvo su mirada con una intensidad tranquila. Cambias tú. El silencio cayó pesado entre ambos. La anciana comprendió entonces que el punto de quiebre no era externo. No llegaría como una recompensa visible. Estaba ocurriendo dentro de ella, como una fractura lenta, irreversible. Respiró hondo. Sintió el peso del pasado, del presente, del futuro incierto. Y aún así, algo dentro de ella se enderezó apenas, como una columna que decide no colapsar del todo. No quiero seguir creyendo que no valgo nada, dijo finalmente, con voz temblorosa pero firme. Aunque no sepa qué hacer después. La figura asintió, con una serenidad profunda. Eso, dijo, ya es el comienzo. La anciana cerró los ojos un momento. No había música. No había milagro visible. Solo una decisión silenciosa, frágil, pero real. Y en esa decisión, algo se reordenaba lentamente, preparándose para un desenlace que no vendría como triunfo ruidoso, sino como una verdad imposible de desmentir. La historia estaba a punto de cerrarse. No con justicia perfecta. No con restituciones completas. Sino con algo más difícil de aceptar y más poderoso de sostener. Una vida que, incluso herida, se negaba a desaparecer sin ser vista. Se levantaron del banco con lentitud. No había prisa, pero tampoco había vuelta atrás. La anciana sentía el cuerpo cansado, pesado, como siempre, pero algo en su postura había cambiado. No era visible para los demás. No era firmeza física. Era una alineación interna, mínima, pero real. Caminaba distinta porque se estaba viendo distinta. Avanzaron unas cuadras en silencio. La ciudad los rodeaba con su ruido habitual, sin detenerse a interpretar lo que estaba ocurriendo entre ellos. La anciana observaba los rostros que pasaban. Ya no buscaba aprobación. Tampoco compasión. Los veía como quien acepta una realidad sin dejar que esa realidad defina su valor. Se detuvieron frente a un edificio antiguo, discreto, con una puerta sencilla. No había carteles grandes ni promesas escritas. La figura señaló el lugar con un gesto suave. Aquí, dijo, hay personas que recuerdan cómo mirar. La anciana frunció el ceño, desconfiada. No quiero caridad, dijo. Ya no. La figura asintió. No es caridad, respondió. Es presencia compartida. Ella dudó. El miedo volvió a aparecer, como siempre que algo parecía ofrecer continuidad. Pero esta vez no retrocedió. Dio un paso adelante. Luego otro. La puerta se abrió desde dentro. Un rostro cansado, pero atento, los recibió. No hubo preguntas inmediatas. No hubo evaluaciones frías. Solo un gesto que indicaba entrada. La anciana cruzó el umbral. No sintió alivio inmediato. Tampoco euforia. Sintió algo más sobrio, descanso sin promesa, silencio sin expulsión. Un lugar donde no tenía que justificar cada respiración. Se volvió para mirar a la figura. Él no cruzó la puerta. Permanecía del otro lado, tranquilo, como quien acompaña hasta donde es necesario y sabe cuándo detenerse. ¿Vendrá?, preguntó ella, sin saber por qué le importaba tanto. La figura la miró con una ternura serena. Siempre he estado, dijo. No de la forma que esperabas, sino de la que necesitabas. La anciana sintió que esas palabras se acomodaban dentro de ella con una precisión dolorosa. Comprendió entonces algo que no necesitaba ser explicado. No había sido salvada de la pobreza de forma mágica. No había sido rescatada del mundo injusto. Había sido salvada del olvido interior, de la mentira que la había reducido a nada. Gracias, dijo, con voz firme. Por verme. La figura sonrió apenas. Nunca dejé de hacerlo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, perdiéndose entre la gente como uno más. Nadie lo señaló. Nadie lo siguió. El mundo continuó igual. Pero para la anciana,
algo había quedado definitivamente distinto. Entró y la puerta se cerró despacio. No como un encierro, sino como una pausa necesaria. Se sentó. Respiró. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió una ruina. Se sintió una historia que todavía merecía ser contada. Porque Jesús no la había salvado cambiando el mundo de golpe. La había salvado devolviéndole el derecho a existir con dignidad dentro de él. Y a veces, eso es el milagro más grande. Si esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a dejar tu like y a suscribirte, no como un gesto automático, sino como una forma de decir yo también vi. Y si quieres, escribe en los comentarios una sola palabra, la que haya quedado resonando en tu corazón después de escucharla. Puede ser fe, luz, misericordia, silencio, dignidad, o la que tú sientas. Aquí, cada palabra cuenta.